Hola traders, tengo un sitio libre, súbete que te llevo a ver un buen day trade con señales previas. Como siempre digo, muy interesante tener esas señales previas y ese gráfico con señales para hacer day trading, y me refiero a señales en gráficos más amplios, ¿no? En gráficos, por ejemplo, diarios o incluso semanal. Eso me pasó ayer en Ágil. Vamos a ver ese day trade, esos gráficos, esas señales previas, 2.000 y pico dólares, llegó a correr un 50% de recorrido. Vamos a ver cómo gestioné la entrada, la salida y esas señales. Así que sin más dilación, móntate a mi lado, dentro vídeo. Check the mic and make sure it sound right, boys. Bueno traders, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo. Dejamos el coche al lado y vamos a hablar de Agil o Ágil, esa empresa en la que estuvimos ágiles y pudimos sacar más de 2.000 dólares, un gran recorrido, más del 25-30%, llegó a un 50%. Os contaré, dejaré por aquí las capturas, cómo lo vi, esa gestión. Como siempre digo antes, suscríbete, díselo a todos tus amigos y amigas, vecinos, cuñados, familiares, amigos trader, y suscríbete si te gusta la volatilidad y estos gráficos, ¿no? Te pido perdón también siempre por, por la tos y la garganta, sobre todo esta época que empezamos a pasarlo un poquito mal o peor. No lo pasamos mal, todo lo contrario. en este day trade vamos a empezar un poquito por algunos apuntes teóricos claves, ¿no? En el day trading y sobre todo también los futuros lo veo. Hoy vamos a hablar de acciones y de las mías, de nuestro sector, de las penny stock. Y se trata de tradear en el momento. Es verdad que yo en el Nasdaq, por ejemplo, o en el petróleo, sobre todo quizá en el Nasdaq, ¿no? Porque es tan volátil que te tienes que ceñir también a lo que ves, aunque hay otros momentos en que tradeas más la estructura. Perdón, en los gráficos pennies también nos pasa eso, ¿no? Se trata de tradear el momento, pero hay unos avales, como yo los llamo, señales previas, y al final es como una checklist, ¿no? Si tenemos un gráfico previo, y eso quiere decir que han pasado cosas previamente y acción del precio que propicia esos movimientos al alza. Entonces esta fórmula a mí me gusta. Podríamos poner algo más, como un flotador pequeño, sector caliente, pero al final ese gráfico previo, que hayan pasado cosas y que se estén fraguando y sembrando cosas, al final es un poquito lo que a mí me gusta, el esfuerzo resultado de Wyckoff, ¿no? Y ese gráfico previo es ese esfuerzo previo, ni más ni menos. Acción del precio, por supuesto, y cierto momento en ese gráfico, ese día o ese sector. Porque hay días normales, pero siempre también hay una acción ganadora o dos y alguna gran runner, alguna gran acción que corre al alza. Entonces, esta fórmula contiene muchos, no es mágica como la de la Coca-Cola, pero contiene muchos elementos para poder tener una buena Coca-Cola, una buena bebida o un buen trade. Cuanto más te acerques a esta checklist, o yo personalmente, cuanto más me acerco, más triunfo. Y también, por ejemplo, faltaría ahí la foto de entrada, que muchas veces yo en 5 minutos la comento con mis alumnos, con diferentes estructuras, pero tener esa foto también es un aval, ¿no? Esas señales previas. Si tradeamos el momento solo un gráfico de 1, 1 minuto o 5, yo tradeo el de 5, pero lógicamente ayer entré a las 6:33. En este gráfico que vamos a ver, que en Ágil, ¿no? Yo le llamo Ágil, no sé si Ágil o Ágil, en Ágil. Y entonces me sirvió mucho el gráfico previo, absolutamente, ¿no? Pero esos primeros momentos, esas primeras velas de 1 minuto y de 5, tienen también fractalidad y están dentro de un time frame superior, como es el diario o el semanal. Usar esos marcos de tiempo más amplios que los de minutos ayuda. Para mí es otra señal más que estaría dentro de la acción del precio, de la fuerza, del gráfico previo también. Sumar y estudiar esos marcos de tiempo para mí da más información y ayuda, me da más fuerza y, como yo siempre digo, es mayor aval. Entonces tradeamos el momento, pero el momento no solo es un gráfico de 5 minutos, ese momento también tiene el de 15, tiene el horario,
el 4 horas, que es una estructura ya más larga, más consolidada, muy interesante, y tiene el diario, ¿vale? Y tiene el weekly, ¿no? Un poco, esto es más bien el big picture, ¿no? De a dónde puede ir, el gran dibujo, de a dónde puede ir el gráfico y las proyecciones. Y esto es lo que está pasando para ir aquí. Y aunque a algunos os suene muy extraño, yo uso el semanal siempre para hacer day trading. No como motivo de entrada, porque busco el ruido que hay ahí o la acción del precio que hay ahí. Pero esto y esto me ayuda, y sobre todo el diario, me ayuda muchísimo. No puedo elegir esto como un papá, mamá. Yo pudiera hacer day trading solo con el 5 minutos. Sí, en los futuros de hecho casi lo hago, pero para nuestras acciones, para las penny stocks, es esencial tener conocimiento, por eso me gusta mucho, mi conocimiento swing me ayuda muchísimo al day trading y ya lo veis que hay buenos resultados y también malos. Y lo importante es gestionar las que no, esa es la clave, porque las buenas nos las vamos encontrando y tienes que esperar tu momento y esperar. Una mala, me salgo, yo salgo un stop amplio, 8, 9, 10, a veces 11, pero sobre todo 9, 8 y a veces me voy con un 3, menos 4, porque el gráfico me ha corrido un 7, un 8% y me salgo. Yo busco siempre un 15% mínimo, 15. Rara vez cojo un 8 o un 10, por falta de fuerza, por lo que sea, pero un 15, un disparate de beneficio. Por eso me veo inmerso luego en esos 25, 30. No hice aquí un vídeo, pero tuvimos, me parece que fue PXMD con un 58%. Lo visteis en mis redes, espectacular. Gráficos que luego han corrido un 100. En este caso el de hoy de un 30 ha corrido sobre un 50 o más. Y esto es no soñar, pero son cosas muy difíciles porque siguen pasando muchas cosas en el interior. Y para mí prefiero coger muchos 30 a luego, como me pasaba al principio, intentar apuntar más y al final perder eso o casi todo, ¿no? Esto es consistencia en el day trading aún más, que también es lo bueno, cumplir esas etapas, como siempre digo. No vamos a calentarnos más y voy a hablar de cosas interesantes. Ahora no vemos aquí este volumen, pero por ejemplo esta vela en mínimos, fijaros, fue muy interesante y ya aquí se consolidó con mucho volumen, ¿vale? Y para mí la foto en diario está clara, ¿no? Si trazamos, voy a dejar aquí el lápiz, si trazamos la línea horizontal, aquí teníamos una clara, ¿vale? Más o menos un poco debajo de mi entrada de los 0,17. Eso es ideal, también saber entrar en una zona de rotura y desequilibrio, no en todo lo alto o ya roto ese gráfico. Es verdad que estábamos verticales en diario, pero esto tenía muchísima importancia, ¿vale? Para mí era la zona clave. Y lógicamente el gráfico empezó con noticia, con una fuerza descomunal. Yo no soy amante de las noticias, a veces ni las leo, porque para qué era, en mi caso, hay otros mucho más analistas, pero es que te aporta el gráfico, la acción del precio. Esta apertura encima de esas dos medias móviles, para mí es muy importante, porque como muchas veces digo, bueno, pues se está abriendo en una zona consolidada al final, a la izquierda, pero todos los que usamos las medias móviles sabemos que abrir encima de una es muy importante y de estas dos nos deja mucho hueco al alza. Esta foto en diario para mí era muy buena y sobre todo cuando vi que no perdía ni un centavo, ahí lo veis, verde, pum. Apertura vertical, no me gusta, pero las hay con continuación. Es una de las señales de la checklist. Lógicamente el semanal me gustaba mucho porque marcó esta vela en mínimos con volumen. La semana anterior, ¿lo veis? Y esta estaba rompiendo aquí los 0,17, 19, bueno, la línea roja, que lo vemos todavía más claro cómo era esa resistencia que he marcado. Al final, esta proyección me sirvió, no excesivamente como otras veces, que los que más me seguís sabéis que sirve mucho, pero tocar este cuerpo de la vela, acercarse aquí, esto hubiera sido mucho en otras condiciones del mercado, seguro, que era carne de 0,33 y 0,30, ¿no? Que era mi objetivo máximo, ¿no? Cerrar no esa U que hemos visto en otra ocasión en esos cuernos, porque estos no son esos cuernos de otros vídeos que luego han funcionado. Mis propios vídeos me funcionaron del halt y del patrón de los cuernos para siguientes trades ganadores, como habéis visto en redes. O sea que bestial, porque al final todo se repite. Pero esta proyección de romper esta zona con la fuerza que llevamos en diario
era buena, ¿vale? Y por qué no de tocar aquí. Eso era una proyección que podía haber pasado. Y lógicamente, el que me da la llave, el tercer gráfico, aparte del big picture, ¿no? De los grandes dibujos diario y semanal, que tenía mucho peso en este caso para mí, sobre todo más el diario, por esa apertura encima de medias y sin caer ni un centavo. Es el gráfico de 5 minutos. Una acción que se había movido en pre, sobre todo aquí, este tirón del after, fijaros, dejó unos interesantísimos 0,22, por eso yo me salí en esa zona. Y esto es otra de las señales también buenas, las referencias más altas en pre, a mí me encantan. Al final, bueno, aquí tenemos también casi una línea de tendencia, que al final, bueno, si lo unimos con este tercer máximo, queda prácticamente unida. Y más que la línea, también lo que tenemos que ver, que queda ahí bien dibujada, es esa acción del precio, ¿no? Son máximos, 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 máximos decrecientes. Ese es el equilibrio que yo siempre digo. En este caso, voy a borrar todo aquí. Así más grande. Y voy equilibrio, desequilibrio, pero queda mucho mejor, lo vais a ver claro aquí. Ese será el equilibrio, son máximos decrecientes, ¿verdad? ¿Y yo qué busco? Que se desequilibre la balanza, que haya un cambio, ¿vale? Y esto pasa con todas esas checklists y con la acción del precio. Y, sobre todo, ese esfuerzo que no es, y luego el resultado, y ese esfuerzo no es ni más ni menos que volumen, y lo tuvimos aquí en el inicio, por eso me gustó mucho en el inicio ágil. A ver, voy a borrar aquí. Marcamos. Llama la atención simplemente a simple vista, ahí lo podéis ver abajo, el azul es el after, por la noche, después de sesión, el más marrón es el pre, esto es suciedad, le estaba dando ahí encima, que tengo en la pantalla, y este marrón el pre, y esto ya es la sesión. Entonces esa referencia para mí era muy buena, y al final, igual que en diario, se empieza a trabajar en una zona muy clara, ¿no? Que para mí, por ejemplo, es esa tendencia encima de medias, el precio que no siempre vale, pero que nos da más aval. Entonces, cuando el precio empezó con esta fuerza, en 0,17 yo la vi, entré en 0,17, correcto, en 0,17, pues antes del final de esta vela vi que el comienzo era bueno. Ahí me apoyé también en el gráfico de 1 minuto, lógicamente porque era el inicio de sesión, ¿vale? Y fijaros también cómo cambia el volumen en ese inicio de sesión. Esto es una vela alcista, esta es, me meto stop en mitad de la vela o abajo. Me meto aquí, stop 0,16, fijaros, un 8, un 9%, 0,15, hay volatilidad, que es una empresa de centavos. Pero esta vela, con este volumen, y sobre todo también estas dos, que asoma ahí el volumen y empiezan a conquistar zonas importantes, esta vela luego se te puede descartar. A mí, muchas veces he entrado algo pronto y aquí ha habido un rechazo fuerte. Aquí hemos tenido una consolidación, estas dos velas, y nuevo tirón al alza, ¿lo veis? Yo vi este primer minuto, estos dos primeros minutos, y me gustó. Sobre todo cuando vi esta vela formada, simplemente poner el stop aquí, entrar aquí, en los 0,16, 0,17, que fue nuestro precio, y poner el stop aquí o debajo de esa vela era la clave, y dejarla trabajar, que a veces tan pronto puede haber rechazos. Pero yo tenía esa fuerza en el gráfico semanal, con ese mínimo de la semana anterior, y ya el gráfico caminando con muchísimo volumen aquí. Carne de testear los 0,19 al menos, ya tenía un 10%, e intentar por lo que hizo. Y sobre todo esa apertura en diario. Para mí eso me hacía entrar, no pronto, porque entré a las 3:33, pero para mí era ese pequeño aval, ¿no? Esa pequeña garantía, que al final un aval es un aval, pero tú tienes que salir si se tuerce. Como digo, otras veces suele pasar, pero quiero que quede claro también en este vídeo esa fractalidad, ¿no? Lo que a mí me ayuda el gráfico diario y el semanal. Y ya sabéis todos los alumnos y otros que más me seguís, que en este caso es muy claro, pero incluso los tenemos más. Hay una cosa también muy importante que es el tiempo, ¿vale? Solo 6 minutos de duración el trade, impresionante.
A las 15:40 yo estaba fuera del mercado con más de $2.000, con mi día hecho. Impresionante. Eso para mí es como ganar 3-0 un partidazo y, bueno, un partidazo luchado, ¿no? Que has tenido que luchar en fútbol. O meter un hat-trick es lo soñado, ¿no? Es estar en el menor tiempo posible en el mercado para ganar el mayor beneficio posible. Y para mí esos 6 minutos en day trading lo hacen. Ya sabéis que en swing siempre lo digo cuando llevo 24 horas o 36 o de un día para otro, ¿no? Como hemos visto muchos trades. Y estar fuera para mí es fantástico, estar a las 3:40. Siempre cojo la mayoría de mis entradas en los primeros 30 minutos y te diría que dentro de la mayoría de las entradas, el 90%, no lo tengo medido, pero lo sé, vamos, son antes de las 3:45, ¿vale? Es cuando más volatilidad hay y cuando lo que mejor a mí se me da. Entonces lo que mejor se me da es lo que más hago. Y yo hago solo 1 o 2 trades. En este caso, no tenía necesidad de hacer más. Yo no quiero ganar 3.300 cuando tengo 2.300, porque a lo mejor puedo perder 1.800, me puedo quedar en 1.800. Y esto para mí es una gran ganancia. Otra cosa es hacer un trade más corto del 15, del 14. Pues puedo probar una segunda entrada o tener una primera pérdida, pero en operaciones yo hago 1 2 y también tengo mi límite de pérdida monetaria diaria. Así que un gráfico muy interesante, muy claro. Al final era una de las que tenía que correr en el día. Yo me salí en los 0,20 porque lo puse para asegurar beneficio, pero mi zona de salida clara era esta, los 0,229. Salí un poquito antes y fijaros cómo después, justo de esta vela, aquí ya apareció esa indecisión. Se pudo estirar más, pero tal y como está el mercado, que esto es un gran recorrido, también tuvimos, ahora podemos entrar, esas 3 mechas ya, lógicamente, me denotaban que teníamos que salir, ¿no? O que teníamos que salir si estábamos, yo lo comenté en el grupo, yo salí antes de que eso sucediera, ¿vale? Me fijé sobre todo por monetario, otras veces me fijo por técnico, lógicamente, para no dejar de ganar, pero yo me salí también por monetario. Me sorprendió esta vela. Vendí la mitad más abajo, lo habéis visto, lo veréis en una captura, en 0,20 algo. Iba a dejar la otra mitad correr a 0,25, 0,27, pero se me vendió enseguida, se me quedaron 1.300 acciones, que no eran nada, en esta acción de centavos, y ya las vendí, digamos, casi a mercado, ¿no? En los 0,22 también. Para mí, pues haber estirado aquí en esta vela en 0,24, hubiera puesto mi stop aquí y hubiera salido en 0,237 o aquí en todo lo alto en 0,248 seguramente hubiera pulsado, porque esta vela ya no sé cómo se desarrolló, si hizo así y luego abajo y recuperó, o de primeras bajó, no recuerdo, no sé cómo se hizo esa vela, ¿vale? De 1 minuto, pero fijaros toda esa falta de fuerza al final, impulso, retroceso, impulso. Y aquí tenemos una pausa muy grande con algunas velas de rechazo, que en el 5 minutos simplemente nos queda claro con esa visual de esas mechas, ¿no? Y en 1 minuto nos lo confirma los time frame. Iba a hablar, he mencionado MRI, que fue una acción que el día anterior saqué un 30 y pico, de 1,12, por un patrón diario también, fijaros, también se repite un poco, acción del precio en las medias, a tantear zonas anteriores. Bueno, esto fue el día siguiente, fijaros lo que hizo, hizo un 100%. Esta y la otra fue la que hemos comentado, IMRAI, fueron las 2 del día, entonces yo sabía que Ágil iba a correr. Este fue el otro day trade, que nos subimos aquí en 1,12 o así, no perdió nunca nuestro precio, nos dio aquí un 10% más, un 14%, y yo al final, como visteis en Instagram, vendí también por la noche la zona alta. ¿Por qué? Por el gráfico diario, por cubrir la mecha. Fijaros, al final, yo dibujé esto en Instagram, lo habéis visto muchos, ¿vale? Y este día, cubrir esos 1,60 este día para mí era la clave. Hizo 1,60, ahí lo tenéis, clavados. El semanal y el diario me ayudaron mucho también a tomar esa decisión. Lógicamente no dormí porque era un day trade y aquí rompió bastante fuerte. Vamos a ver el semanal. Fijaros, el semanal de esta acción también estaba muy fuerte, rompiendo. Y existía esa posibilidad de trabajar una nueva zona, ¿no? De media a media. Y fijaros la amplitud entre medias. La amplitud también tiende a cerrarse, ¿vale?
El precio tiende a cerrar esa amplitud y de hecho pasó, fijaros qué pedazo de amplitud teníamos aquí referente a las anteriores zonas. Y que estuviera aquí rompiendo en semanal también me pareció bueno para intentar esos 1,60. Ese día, luego al día siguiente, rompió. Tengo por ahí una que sin embargo no ha llegado a romper, pero es un gráfico que me huele a interesante, ¿vale? Lo dejo por aquí porque yo tengo algo de posición en 0,21 como swing, la vi como day trading, luego entré, en esta tuve una pérdida y me gusta, ¿no? Esa acción del precio, mantener esta vela verde y bueno, mientras se mantenga en la zona es un gráfico interesante. También tenemos una posibilidad de máximo y hacer máximos decrecientes y una tendencia bajista, pero veo que el precio consolida ahí ese volumen y ese gráfico semanal potente. Y fijaros también otra de mis señales, ¿no? RSI al alza, precio en la misma zona, en medio. Es decir, divergencia positiva y fuerza, que es lo que vemos en el gráfico. Para hacer day trading es muy importante también saber analizar técnicamente los diferentes time frames, incluso ser muy bueno en swing. A mí me hace ser mejor day trader mi conocimiento swing, sin género de dudas. Así que hemos visto muchos tips de tiempo, de ganancias, de esa checklist de acción del precio, esfuerzo, resultado, time frames y queda un bonito vídeo. Recordar que lo importante es sacar y estrujar estas y gestionarlas que no. Esa es la verdadera clave. Nos vemos en los siguientes vídeos. Gracias. Check the mic and make sure it sound right, boys.